Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Leemos desde el versículo 24 en adelante. ¿El versículo qué? 25, Mateo 25, versículo 14 en adelante. Amén. ¿Cómo vamos por allá? ¿Ya lo tenemos? Ya yo se lo había dejado a Ivy. Leo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, escucha esta palabra, esta frase es importante, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero, antes no habían leído un pero. Hay un pero en el último que recibió 1 talento. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Voy a leer nuevamente el 19. Cuando leo, repito un texto o una parte de un texto porque vamos a hacer énfasis en eso. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, pero sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Esa partecita hay que leerla también con énfasis. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, otra vez, el mismo pero, y con la misma persona. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. Voy a subrayar esa palabrita. Te conocía. Vamos a ver ahora si eso es verdad. Que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Voy a leer nuevamente el 25. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. Otro punto a favor a estudiar. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo. A ver, ¿cómo le dijo? Siervo malo. Espérese. Siervo malo. No le dijo mundano. Siervo. Hermano. Pero malo. Y negligente. Esta palabrita, si la estudiamos, no acabamos hoy. Me quedé en el 26. Sabías que ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, este texto hay que enfatizarlo, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, voy a repetir ese texto. Al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera. Dios bendiga su palabra, nos dé el entendimiento suficiente y que hable con la suficiente claridad para que podamos entender esto, porque esto es un poquito difícil, sí, un poquito complicado. Una de las preguntas que me hacía yo hasta hace poco, bueno, ya algún tiempo atrás, era ¿para qué yo vine a este mundo? Y esa misma pregunta me la hice también cuando vine a Jesucristo. ¿Para qué vine a Cristo? ¿A hacer qué? ¿Para qué Jesús, Dios me llamó? ¿Se habrá equivocado Dios en escogerme a mí en el cristianismo? Y yo no tenía la respuesta. Hasta un buen día que me tropecé con esta parábola. Hace un tiempo atrás yo estaba yendo me invitaban a unos debates en la Universidad Latina. Ellos tienen una radio digital donde invitaban diferentes, se le llama a eso panelistas, a veces representantes de la Iglesia Católica, a veces ateos, a veces científicos, y a mí me invitaban como por parte del cristianismo. ¿Cómo ellos dieron conmigo? Yo no sé. Yo no sé. A mí ni me pregunte porque no tengo ni idea. La cuestión fue que me llamaron una vez, mira que así que, vale, yo fui. Pero a mí me caracteriza una cosa que a mí me encanta. Yo prefiero pasar tiempo estudiando que haciendo cualquier otra cosa. Yo prefiero estar aquí en la escritura y que las escrituras me lleven a otro lugar, así como estos días estábamos aquí y de repente en la conversación salió algo que se hablaba de la genética y automáticamente me fui para atrás a estudiar de la genética. 3 días estudiando genética. Pero de la escritura a la genética. Entonces, son cosas como esta. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué Dios ha depositado en mí o ha puesto en mí o despertado ese hambre de conocerlo, de entender? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿para qué tanto información? ¿Qué voy a hacer con eso? Hasta cuando llegué a los programas esos. Y una pregunta que me hizo el ateo fue, ¿cómo tú puedes asegurar que ese libro y que tu religión es la verdadera? ¿Cómo tú puedes asegurar que no es el hinduismo que fue la primera religión en el mundo, en la humanidad? ¿Cómo tú puedes asegurar que tu Biblia, tu libro que llaman Biblia, dice la verdad y no es la Torah o no es el Hakarachi de Buda? O sea, ¿cómo tú puedes saber? En plena radio abierta. Y yo la verdad que había estudiado algo, tenía idea, noción, porque lo primero que nos dan en la clase de teología es
el origen de la escritura, por qué, cómo saber la veracidad. Eso ya no lo habían dado. Sin embargo, en una radio abierta, quizás están escuchando cientos o miles de personas. Lo primero que te viene a la cabeza son los cientos o los miles de personas que te están escuchando y uno queda. Entonces, yo le respondí, ¿y por qué? Porque el cristianismo es el movimiento espiritual, grábeselo para que usted también lo responda, es el movimiento espiritual con la cosmovisión más completa, más certera de todas las religiones del mundo. Es la más comprobable. El hinduismo se basa en que la reencarnación y el karma. ¿Qué es el karma? El karma viene siendo, dependiendo de cómo tú vives esta vida, de esa forma vas a reencarnar a la otra y así sucesivamente hasta llegar al karma real. O sea, lo que tú hagas ahora, vas reencarnando quizás en una vaca, en un pollito, en lo que... Entonces, y la cosmovisión de ella es del hinduismo es que todo es una ilusión, que la vida es una ilusión. Cuando yo leí eso, yo me leí el Sakarashi del hinduismo, yo me encontré que decía que todo en la vida es una ilusión. O sea, que yo no tengo que tener cuidado entonces al cruzar la calle, me tiro y que me atropelle un carro porque no fue real, fue una ilusión. O sea, esa cosmovisión me dice a mí que esto no tiene sentido para creerlo. Y así sucesivamente le fui explicando de diferentes religiones y también, como yo creo que estábamos hablando hace un rato antes de que llegaran, que la Biblia es el libro de profecía con mayor cantidad de profecía y con mayor cantidad de profecías cumplidas, por mucho lejos del segundo, que vienen siendo el libro de los mayas y el libro de Nostradamus, que solamente tienen el 36% de sus profecías cumplidas, cuando la Biblia tiene hasta el momento más del 90% de sus profecías cumplidas. Entonces esto me habla a mí de que hay una veracidad en uno y hay una irrealidad en otro. Entonces, pero ¿cómo pude yo responder a esa pregunta de esa forma? Por el estudio. Sin embargo, ahí me di cuenta que para qué Dios había llamado. ¿Para qué estudiaba tanto? ¿Para qué me metía tanto en esto? Porque hay personas con un poquito más de nivel intelectual que nos tienen a nosotros, los cristianos en general, como perfectos ignorantes. Y en cierta forma tienen razón. Porque el cristiano en sí no estudia la Biblia, ahora va a estudiar otra cosa. Entonces, creo que me llamó Dios para enseñar la verdad y para para derribar el argumento que se levante en contra de Dios y las Escrituras. Ahora, hago esa introducción, ¿por qué? Porque esa misma pregunta capaz que nos lo vamos a hacer todos los cristianos. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué yo hago? ¿Qué papel desempeño yo en el cristianismo? En el reino de los cielos que está aquí establecido en la tierra, ¿qué papel juego yo? ¿Qué papel desempeño yo? ¿En qué posición estoy? Somos un cuerpo, dice, de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Qué parte del cuerpo soy yo? Esa pregunta se la ha hecho alguna vez usted en la vida. ¿Y han encontrado respuesta? Bueno, vamos a encontrar la respuesta, pero en la Biblia. Encontramos que Dios está dando una parábola. Parábola en la Biblia se llama la parábola de los talentos, porque habla de talentos. Sin embargo, nosotros es necesario que aclare algo. No es lo mismo en la Biblia un talento que un don. No. No es lo mismo en la Biblia un talento que un don. Ahora lo vamos a ver textualmente con los versículos. Tampoco no es lo mismo el fruto del Espíritu Santo que el don o el talento.
Tampoco es lo mismo un ministerio que el don, el talento o el fruto del Espíritu Santo. Estamos entendiendo, ¿no? Y estas 4 cosas son 4 cosas diferentes, pero que hoy día hacen un batido en las iglesias, creyendo que todo es lo mismo. No, no es así. Voy a ir explicándole uno a uno qué es para poder entrar al tema con un poquito más de profundidad. El talento, un talento es un don natural, una habilidad natural. Un talento lo tienen no necesariamente los cristianos. Un talento, con los talentos nacen todos los seres humanos. Por eso un arquitecto te arma un plano en 1 hora. Cuando una persona que no tiene ese talento no lo hace en 6 meses. Por eso una persona que vende tiene la agilidad de vender. Eso es talento. Por eso Messi tiene la habilidad que tiene de jugar fútbol. Eso es un talento. Son habilidades naturales. O sea, físicas naturales del ser humano. Eso es un talento. Un don es una habilidad espiritual. Una habilidad que edifica a la iglesia, pero en lo espiritual. Sí, me ven como que estoy perdido. Estoy bien. Eso es un don, una habilidad espiritual. Ejemplo. Ahora, no solamente los dones son no solamente los dones son los que aparecen, los dones que los 1 Corintios 14, 12 dice que los dones son espirituales y para la edificación de la iglesia, pero no solamente los dones son hablar en lengua o don de sanidad. No solamente es don de enseñar o de predicar. No, eso no solamente es don como eso. A lo largo y el contexto completo de la Biblia enseña que el servicio es un don también. Por eso hay personas que usted llega a un lugar y es sin que nadie la mande, es tan servicial y pues, venga, pase y ayude, y nadie la mandó. Porque se inclinan, se gozan haciendo eso porque tienen un don. Y eso es algo espiritual que Dios le dio para edificar a la iglesia. Y entonces el hermano que llega amargado o con problemas espirituales o naturales y lo reciben con tanto gozo de esa forma, se le aplaca. Porque en Proverbio dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, si sale edificado ese hermano, porque en vez de recibir un maltrato o una grosería de la persona que le sirvió, aun cuando él fue grosero o patán o como quiera llamarle, recibió paz y gozo. Eso es forma de edificar. Entonces, el don también podría ser, es que servir abarca muchas cosas. También existe el don de dar. Hay personas que dicen, yo no sé, pero a veces yo trato, pero me despojo y doy. No puedo decirle que no. Eso es un don. Yo sé que alguna vez en su vida han visto a alguien que es así, que da, pues, y no le importó si se quedó sin nada y dio. Eso es un don. No le duele dar. Y así puedo quedarme la noche entera diciendo dones. Y lo otro es el fruto. Escuche esto. Aquí voy a demorarme un poquito. El fruto del Espíritu Santo. Ahora, eso de los dones, usted lo puede buscar en 1 Corintios 12, el de los dones. Y los talentos ya lo leemos en 25 Mateo. Y el fruto en Gálatas 5, 22. Pero usted va a leer no los frutos, como estamos acostumbrados a escuchar. Y que los frutos del Espíritu Santo no. Es un solo fruto. Con 9 manifestaciones
o atributos diferentes. Un solo fruto, dice él ahí. Es un mismo espíritu, un fruto, el fruto del espíritu, pero ese espíritu, cuando entra en la persona, cuando es sellada la persona, esa persona nace de nuevo, se manifiestan frutos, se manifiestan de diferentes formas, amor, gozo, paz, pero es un mismo espíritu, es un mismo fruto. Por eso hay muchas personas que dicen, pero yo tengo este, pero no tengo el otro. Yo tengo este, pero no tengo... No, entonces usted no tiene ninguno. Tanto. ¿Por qué? Porque es un solo fruto que se manifiesta de diferentes... tiene diferentes manifestaciones. Es uno solo. O sea, si usted lo tiene uno, debe tenerlo todo. Si no tiene todos los frutos, usted entonces no tiene ninguno. Eso sí me puso a pensar. Ahora, eso es el fruto. Usted lo va a buscar en Gálatas 5:22. Ahí va a encontrarse con una lista de 9 frutos. 9 frutos. Ahora, los ministerios son 5. Eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 13. Voy a buscarlo para leerlo rápido porque así podemos tener el sustento bíblico. Capítulo 4 versículo 11 al 13. Mire qué dice, yo lo tengo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Esta es la partecita porque él lo quería buscar. ¿Para qué son los ministerios en la iglesia? Son 5, pero son para perfeccionar. Esa palabrita en el original griego, el idioma que fue escrito esto, es para... No, esa para perfeccionar. Esa palabrita se traduce para capacitar, para preparar, para hacer madurar a los santos para la obra del ministerio. Para eso es el ministerio. Son los ministerios, los 5 ministerios que hay en la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia. Estos son para preparar. Mire que cada uno tiene su función. Pero los talentos son dones también son dones. Pero son dones en lo natural, habilidades naturales, y los dones espirituales, habilidades espirituales, talentos y dones, ambos son dones, pero en esferas diferentes. No sé si me hago entender. Los talentos, habilidades naturales, los dones espirituales, lo dice la misma frase, para edificación espiritual. Entonces, pero los dos son talentos. En la parábola que nosotros leímos, está hablando no en específicamente del talento natural, sino está abarcando tanto el uno como el otro. Está hablando del talento, habilidad natural y la habilidad espiritual. Esta parábola que estamos leyendo. Esta explicación la estoy dando toda así para llegar a esto. Entendamos que esa parábola no trata solamente de la habilidad natural, sino también de la habilidad natural, de la habilidad espiritual, perdón. Entonces, ahora, tanto el talento como los dones, Dios los reparte de la misma forma. Ya lo leímos también en la parábola de los talentos, del 14 en adelante. El primer énfasis que hice fue en la palabrita capacidad, ¿se acuerdan? Dios reparte tanto los talentos como los dones conforme a la capacidad que tenga la persona. La administración. La capacidad. Ok, le explico. ¿Qué tipo de capacidad? Ya va. Yo no le puedo echar la misma cantidad de agua a este vaso que a este vaso. Porque son de diferentes tamaños, porque tienen diferentes capacidades, ¿cierto? Ahora, la capacidad espiritual, presta atención a esta que le voy a decir. La capacidad espiritual es un músculo que se ejercita y puede crecer o puede disminuirse.
Voy a repetir. La capacidad espiritual es un músculo que se ejercita. La capacidad que usted puede tener hoy puede ser, no es la misma que usted tuvo ayer. Usted ayer tenía muchísima menos capacidad de entendimiento como para desarrollar un don o un talento de explicarle a una persona o hacerle entender. Hoy día usted tiene mayor entendimiento, tiene mayor capacidad, mañana va a tener una capacidad diferente. ¿Qué quiere decir? Que Dios va repartiendo sus dones dependiendo a lo capaz que nos vea. Si me estoy haciendo entender, es que no sé, como que si no me estoy haciendo entender, creo. Dios va repartiendo sus dones y talentos dependiendo a las capacidades que nos vayan viendo Él a medida en el transcurso de nuestro caminar con Él. Ahora, tanto como el don como el talento, ambos tienen algo en común. ¿Y qué tienen en común? Ambos fueron dados por Dios para servir. Hay un don de servir tanto en lo natural como en lo espiritual. Todos los dones, todos los talentos que Dios dio son para un mismo fin: servir. Servir. No tiene otra, no tiene otra forma. No, es eso. Ahora, si usted se pone a ver, y si usted recuerda el pasaje donde los discípulos peleaban en quién iba a ser el mayor cuando Jesús se iba. No, que yo soy, no, que tú, que no, que... No, espera. Jesús, ¿qué le respondió? El que sea el mayor entre vosotros, ese sea ¿qué? El que sirva. O sea, el que más sirve es el mayor en el reino de los cielos. Ese texto que le estoy dando de quién es el mayor, y Jesús mismo dio la respuesta: sea el mayor entre vosotros el que sirva. Yo no sé si usted recuerda esta frase del mismo Jesús: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ya vamos entonces entendiendo. Jesús, todos los dones y los talentos los dio para servir. Y escuche, esto es apúntesela en su memoria. En la Biblia no existe una sola vez la palabra líder. No existe una sola vez la palabra líder. ¿Tú sabes de dónde salió en la congregación o en la iglesia la palabra líder? De algún hombre carnal que quiere ser el líder y que quiere mandar, quiere ser el que tiene el control, pero Jesús mandó a servir. El mayor sea el que sirva. En la Biblia yo no le puedo decir que le voy a dar algo si usted encuentra la palabra líder, porque yo sé que no la va a encontrar y tampoco yo tengo nada para darle. Entonces, como este por ahí, le doy 50 horas. Sí, yo no puedo decir eso ahora mismo porque no lo tengo. Ahora, $100 que encuentre tal cosa. en la Biblia no aparece la palabra líder. No existe la palabra líder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que Dios se le olvidó entonces? ¿Será que Dios se le olvidó apuntar la palabra líder? No. Porque es que Dios no llamó a liderizar. Dios llamó a servir. Hoy día usted ve a supuestos grandes hombres o mujeres de Dios que se portan de forma de ser servidos. Quiere que le sirvan, quiere que le tengan todo ahí. Y eso no fue lo que enseñó Jesús. De hecho, Jesús mismo se humilló, y la tradición o el contexto cultural e histórico de los tiempos bíblicos, en cada casa que usted visitaba, cuando usted llegaba, la persona de servicio de esa casa sacaba un lebrillo, que era un lebrillo, una especie de una vasija con agua y agua, y te lavaban los pies. Se reunían en una casa, se reunieron Jesús y su discípulo. ¿Y qué hizo Jesús? A él no esperó que le vinieran a lavar los pies a él.
Él le lavó los pies. Es que entonces esto enseña un principio. El líder sirve y enseña con el ejemplo. Los líderes de hoy estarán haciendo eso. Están a la expectativa de que, ay, corre, se le cayó el pañuelo, corre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cárgale la bolsa. Llévale la Biblia. ¿Qué es eso? Cuando Él es el que tiene que servir y también servir como ejemplo. Porque hay un dicho muy sabio que El dice... mayor, ¿no? El mayor. Hay un dicho muy sabio que dice que el que no nace para servir no sirve para vivir. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Eso es un proverbio del mundo. No sé de dónde habrá salido, la verdad no tengo. Eso no está en la Biblia. Ahora, pero tiene mucha sabiduría. Ahora, mire, fíjense en esto. Tanto el don como el talento, ambos son una... Ahí es donde quiero llegar porque ahí es donde va a comenzar a responder las preguntas. Tanto el don como el talento, ambos son responsabilidades que nos da Dios a todos los seres humanos o al cristiano. Recuerde, el talento es para todo el mundo. Quizás alguien tenga un talento para la cámara y el cosa que yo no sé ni dónde se prende. Pero el don espiritual también conlleva una responsabilidad. Cuando Dios te da un don o un talento, es una responsabilidad que Dios te está dando. ¿Cierto? Entonces, asimismo, cada responsabilidad que Dios le da conlleva una demanda. Al final del día, como pasó en la parábola de los talentos, va a llegar el dueño, el señor de los servidores, y le va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Ahora, hay algo que tengo que decirle. No existe ningún cristiano que Dios haya llamado al cristianismo para que no haga nada. No existe eso. ¿Cómo? Pero ¿y de dónde tú sacas eso? ¿Cómo tú dices eso? ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. Algo tiene que hacer. Vamos a leerlo, pues. Santiago 11, alguien busca Santiago 1, perdón. Y otro puede buscar Romanos 2. Para que no piensen que soy yo el que estoy inventando. Yo busco Romanos 2. Que yo estoy inventando, que no. Santiago capítulo 2, 1, perdón, y Romanos capítulo 2. Cuando llegan a Santiago capítulo 1, el versículo 22, y cuando llegan a Romanos 2, el versículo 13. Yo tengo el 13. ¿Qué dice el Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ay, mi Dios, aguanta ahí. ¿Qué significa eso? Que Dios no te llamó a que tú te sientes a escuchar, sino a hacer. ¿Qué dice Romanos 2? No se me vaya lejos pensando. Ahora. Romanos 2:13. Sí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ay, mi madre. Entonces, ya nos damos cuenta que no son los que escuchan y no hacen nada, y que Dios no llamó a nadie, a ningún cristiano Dios llamó a sentarse a no hacer nada. Dije, bueno, ya soy cristiano, ya no voy a hacer nada y listo. Ya, Voy a sentarme a oír la palabra ya en la iglesia. No, Dios no llamó a nadie y usted lo acaba de leer. No, así. ¡Santo! Dios dice, va a justificar a los que hacen la palabra, no a los que la escuchan. Ahora, dentro de todo eso, esto genera una pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios nos dio? No, a mí no me responda. No me responda a mí. Usted con Dios. ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios nos dio? Ahora, esa es una pregunta que genera eso. Pero la pregunta es, otra pregunta que también sale de ahí es,
¿Sabe usted cuál es su don? Porque si no sabe cuál es su don, mucho menos va a saber qué hacer. No sabía, pero ya lo dijo. Ah, pero y hermano, pero toda la vida, 14 años, ¿sabe cuál es? toda la vida, hasta anoche yo creo. Sí, hasta que me puse a analizar lo que me dijiste cuando me lo hice. Bueno, entonces, escúcheme. Él me va a decir, hermano, pero es que yo tengo tantos años ahí a la iglesia y yo jamás he sabido cuál es mi don. Esa es la pregunta y el comentario que siempre me hace. Pero mira, ¿y cómo puedo darme cuenta cuál es mi don? Pero hermano, usted tiene cuántos años yendo a la iglesia y todavía usted no sabe cómo es. No entendí esto. ¿Cómo fue? Entonces usted estaba del lado de los oidores. Me crucé anoche. Usted tiene que estar del lado de los hacedores. Ahora, no voy a responder la pregunta. Todavía, por lo menos todavía. Me falta un poquito. Repito, Dios no nos escogió para ser cristianos, para no hacer nada. Dios nos escogió para ser hacedores. Antes de responder, vamos a leer en Mateo, la misma parábola del capítulo 25, el versículo 24 y 25 que hay que analizar. Mateo. 25, la parábola de los talentos. El versículo 24 y 25. ¿Qué dice? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Aguante ahí. Párela ahí. No quite el dedo de ahí. Él dice, te conocía. No conocía nada. Vamos a ver si realmente es verdad que él conocía. Dice, te conocía que tú eres un hombre duro. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿eso era un hombre duro? No. Que siembra donde ciega, donde no ciega, que ciega donde no Sí, ciega. exacto, Jesús no. cegaba donde no sembraba. ¿Y a qué señor él conocía entonces? No conocía. No conocía a ninguno. Y eso no le suena parecido a lo que se vive hoy. Yo conozco a Dios. En realidad no. O lo conoce mal. O conoce a otro señor que él se inventó, que él mismo se creó. Porque nadie puede. Otros dicen, yo lo amo a Dios. Sí, pero ¿cómo tú amas a alguien que conoces mal? Nadie puede amar bien al que conoce mal. Es imposible amar bien a alguien que se conoce mal. Porque vas a amar a la figura que tú crees conocer, no al que realmente es. Ahora, fíjense en esto. Este señor, este siervo malo, porque es que esta parábola me enseña que hay buen siervo y fiel, y hay siervo malo y negligente. Son siervos. Oh, mal. Pero son siervos. O sea, que son cristianos. Exacto. Están en la congregación, en la misma congregación. Entonces, pero fíjese, vamos a leer más. ¿Qué dice más la última parte del 24? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Por lo cual qué? Por lo cual tuve miedo. Aguante ahí. ¿Cuál fue el primer sentimiento malo que tuvo el ser humano cuando pecó? Miedo. En Génesis 3. Génesis 3. Si usted se va a Génesis 3 y lee del versículo 8 al 10, donde escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y dice, y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Es que escuché tu voz y tuve ¿qué? Miedo. Entonces, ¿eso qué lo lleva a entender a usted? Que detrás del pecado Está el temor. está el miedo. El miedo no existía hasta cuando entró el pecado. El día que usted sienta miedo, revísese. Santo. El día que usted sienta miedo, ¡ay, voy a la cocina y ¡ah! Revísese. Algo no anda bien. Te asustaste. ¡Ay! Algo no anda bien. Porque donde el miedo está, donde Escuché. está el pecado.
Sin embargo, ustedes ya todos lo saben, que existe 365 veces en la Biblia que No temas. no temas. 365 veces los No mismos falta días día. que tiene el año. Pero eso es un contraste que dijo Jesús, que dijo entre Dios y Jesús, fueron los que dijeron esa no temas en la Biblia, para lo que dijo, para lo que le enseñó o le inyectó Satanás a la humanidad. Miedo. El miedo lo inyecta Satanás. Cuando uno sienta miedo, entonces hay que revisarse por dónde fue que entró. Porque él no entra si no es por el pecado. Eso no lo estoy inventando yo, usted lo está leyendo. No vayan a después decir, no, eso lo dijo. No, eso yo no lo he dicho. Eso está escrito ahí, eso yo no lo escribí. No tenía ni idea, ni cuando yo ni pensaba nacer cuando eso lo iban a escribir. Ahora, fíjense en otra cosa que hizo el siervo malo y negligente. Sigue leyendo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Jesús, sabiendo que él lo conocía mal, voy a darle de la propia medicina de él. Él dice que yo siembro donde, yo ciego donde no sembré. Bueno, si tú sabías eso, si tú pensaste esto, ahora yo voy a usar tu propio argumento. ¿Por qué entonces no le diste mi dinero a lo del banco? Si tú sabes que yo recojo a donde yo quiero. No, cuando no es así, ¿por qué no lo haces? ¿Qué quiere decir esto? Ahí esta partecita. Hay un problema si usted se muere o pasa de esta vida a otra sin saber cuál es su don, porque eso se habla de que entonces tú no ejercites tu don. Y el siguiente texto dice qué pasa con lo que dice. Vamos a leerlo mejor. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué le pasó al siervo malo? Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Aguanta ahí. Esto aquí me quería hacer una pausa también. Ok. Le quitó el talento que le dio al siervo malo y negligente y se lo dio al que tenía más. Espérase. ¿Eso qué significa? Que el que tenía más, el que tenía 5 talentos, que le fue dado amplió su nivel de capacidad en el camino. ¿Se dio cuenta? No se quedó con la misma capacidad de 5, sino que ahora amplió su nivel. Ahora para que Dios se lo haya dado a él fue porque Dios le vio la capacidad. ¿Estamos creciendo nosotros en capacidad para recibir más dones? No me responda, eso es una respuesta que usted se le debe al Señor, a mí no. Porque yo mismo tengo que darle cuenta a Dios también por esto. Entonces, en el versículo 30 dice, y al siervo inútil, a ver, esta palabrita no la habían usado todavía en la parábola. Inútil, siempre le decía malo y negligente, ¿no era así? Ahora añadió una palabrita más y esa palabrita la añadió el mismo Señor. Inútil. Ay, Padre. ¿Eso se lo explico o lo entienden ya? ¿Ah? No sirve para nada. ¿Quieres ser servido o que te sirvan? Porque si quieres ser servido, va a pasar a lo de la categoría del versículo 30, siervo inútil. Entonces, lo mandaron ¿a dónde? Espérate, pero es siervo. ¿Y a dónde lo mandaron? A las tinieblas de afuera. Ay, mi Dios. Esa gente que andan, ¿no? Que quiere que lo tenga adulando. A ver. Vamos a hacer otra paradita para terminar. Mira. Es importantísimo. Esta parábola enseña el nivel de importancia que debemos nosotros como cristianos conocer para qué estamos en esta tierra.
¿Y por qué? Porque a partir de ahí es que vamos a empezar a ejercer, a multiplicar o a enterrar el don. Ese siervo que estaba ahí, el último, él sabía cuál don tenía ya. Pero no hizo nada con él. Imagínese el que no sabe, pero lo tiene. ¿Cómo le irá? Como en feria, dicen los mexicanos. Ahora, fíjense en otra cosa más de esta parábola, porque esta parábola enseña muchas cosas. Enseña también aquí que no solamente es importante entender para qué Dios me llamó, sino también es importante ejercer bien ese llamado. Ahora, ahí sí viene la respuesta. Pero mi hermano, ¿y cómo yo sé cuál es mi don? Vale, voy a darle dos respuestas. Ayer le di solamente una. Le di, creo que es la más importante, pero esta también es importante. Número 1. ¿Alguna vez usted le ha orado a Dios y le ha preguntado, le ha dicho a Dios, yo quiero saber para qué tú me llamaste? Porque yo estoy seguro La misma noche vamos a tener esa que conversación. en el tiempo lejano o cercano Dios te responde. Porque Dios no puede responder una oración que no existe, que nunca hiciste. ¿O sí? No, porque no se lo ha preguntado. Pregúntenme. Ahora, fíjense en esto. Dios viene a pedir cuenta por los talentos y los dones que nos dio. Por lo menos uno tenemos que tener. Por lo menos uno. ¿Cómo me doy cuenta cuál es ese? ¿Y cómo puedo saber cuál es? ¿O cuántos tengo? Ok, preguntándole a Dios, orándole a Dios, estudiando la Escritura. Usted cuando estudia la Escritura, usted se va a dar cuenta, va a tener el discernimiento necesario para ir entendiendo para qué Dios lo llamó. 1, 2. La más fácil es la que todos usan. Porque no, es que voy a estar, no me voy a estudiar tanta Biblia. No, yo mejor voy a usar el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo es, fíjese hacia dónde se inclina su espíritu para con los demás. En lo que usted más se goza haciendo, en lo que usted más se goza, se inclina a hacer. Tome 3, 4, 5 días, una semana para analizarse usted mismo qué es lo que más usted hace y que se goza. Porque es que el don y el talento son cosas que hacemos que nos causa gozo. Si usted le pregunta a Messi si él odia jugar fútbol, ¿qué le va a decir? Yo amo el fútbol. Porque ese talento, él se goza haciéndolo. Si usted le pregunta a un arquitecto, hey, ven acá, pero tú no te cansas de estar tirando líneas y eso. No, yo amo eso. Porque eso es un talento. Pero si usted le pregunta al cristiano, ¿tú amas servir? No sé qué respuesta le da. Lo que quiero decirle con esto es que usted tiene que analizarse por lo menos una semana, 3 o 4 días, para entender hacia dónde. Si usted es una persona que está en la congregación o está de visita en una casa, en un centro comercial, y de repente vio que al Señor se le cayó el pañuelo, usted dice, ¿qué Señor? Usted tiene el don de servir. Usted lo hace gozándose. Si usted es una persona que de repente llega a un lugar y pasó un carro con una alabanza y usted quedó, aleluya, usted tiene el don de adoración, de alabanza. Pero si eso lo hace de forma espontánea, con gozo. Si de repente usted ve que hay una reunión de cristianos ahí, hay cristianos y están conversando la Biblia y usted se llegó y se sienta ahí, se pone a escuchar y de repente uno se pone a llorar y ay, mira, que se el problema y esto, y usted y de repente, no, hermano, mira, usted es así, usted tiene el don de consejería, porque eso también es un don.
Si a usted le gusta pasar tanto tiempo estudiando la Biblia y tiene tanta facilidad para enseñarla, usted tiene dones de maestro de enseñanza. Si usted agarra, ve cualquier persona por ahí, ve acá y le habla de Cristo, usted tiene el don de evangelización. O sea, a lo que usted se inclina más. Los talentos, pues, ya los conozcamos. Hay uno tiene talento